Aprendo en casa. Hola, queridos estudiantes. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un nuevo video. El día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología con la actividad titulada ¿Cómo es el suelo? Veamos de qué se trata. Para poder empezar, vamos a conocer cuál es nuestro propósito para el día de hoy. Hoy vas a reconocer las características del suelo y su relación con la agricultura a partir del análisis de diversas fuentes. Recuerda la pregunta que hizo Rosemary. ¿Cómo podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Te invitamos a conocer cómo es el suelo y su relación con la agricultura. Lee lo que pasó en la casa de Rosemary después de la asamblea comunal. Vemos a la familia conversando. Rosemary dice: «Papá, el jefe de la comunidad señaló que las tierras que se usan para la agricultura ya no producen alimentos. Entonces, ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo?». El padre le responde: «Te propongo que pienses en algunas posibles respuestas para tu pregunta y que juntos investiguemos sobre el tema». Ella le dice: «Bien, papá». Ayuda a Rosemary en su búsqueda de la información. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué características debe tener el suelo para producir alimentos? Fundamenta tu respuesta. Ahora vas a escribir tus explicaciones iniciales para la pregunta que te acabo de mostrar. Entonces, ¿cuál sería la explicación inicial? Podemos decir que el suelo adecuado para producir alimentos debe tener consistencia para retener la humedad. Además, debe ser rico en minerales. Llegó el momento de proponer un plan que te ayude a explicar qué características debe tener el suelo para producir alimentos. A continuación, te presentamos los pasos que siguió Rosemary para realizar su plan. Observa y escribe un número en cada imagen según el orden que debería seguir. Las acciones son las siguientes. Tomo nota de la información que responde mis preguntas. Elaboro un organizador gráfico para ordenar la información que responda a mi pregunta de investigación. Defino qué acciones realizaré. Acción 1, acción 2. Busco la información en libros u otra fuente. Y defino mi objetivo. ¿Para qué es este plan? ¿Cuál crees que es la acción que va a realizar primero Rosemary? Muy bien, ella define, ¿verdad?, su objetivo. ¿Para qué es este plan? Luego, ¿qué hace? Luego de definir su objetivo, pasa a buscar la información en libros u otra fuente. Cuando ya tiene la información de libros u otras fuentes, ella toma nota de la información más importante, la que responde a sus preguntas. Luego, ella elabora un organizador gráfico para ordenar la información que responda a la pregunta de investigación y finalmente define las acciones que realizará, la acción 1, acción 2 y así. Entonces, de esta manera hemos ordenado los pasos que siguió para realizar su plan. Ya te organizaste, ahora ejecuta tu plan. Dentro de tu plan incluiste la búsqueda de información en diferentes fuentes que te ayuden a verificar si tu explicación preliminar es verdadera. Acompaña a Rosemary en la búsqueda de información. Iniciemos con la búsqueda de información. Acompaña a Rosemary en la búsqueda de información. Analiza los siguientes casos. Primero, su papá lleva a Rosemary al bosque. Ellos marcan el suelo del bosque con la letra A y el suelo que ya no produce alimentos con la letra B. Observa las imágenes. Tenemos el suelo del bosque que desean utilizar para la agricultura. Está marcado con la letra A. Y el suelo que ya no produce alimentos está marcado con la letra B.
Luego, su papá le dice a Rosemary que harán un pequeño experimento. Su papá le pide que entierre una bolsita filtrante de té en el suelo A y otro en el suelo B. Rosemary entierra ambas bolsitas en la misma profundidad de 8 centímetros y las deja sin regar. Después de un mes, desentierra las bolsitas filtrantes y observa que aquella que enterró en el suelo A casi ha desaparecido. Observa la ilustración. Sin embargo, la bolsita que enterró en el suelo B está casi intacta. Observa. Para ayudarte a explicar lo que sucedió en la experiencia, te invitamos a leer los siguientes textos. Puedes subrayar en cada uno de los textos las ideas importantes que te ayuden a explicar los resultados que obtuvo Rosemary en el experimento. Luego vas a responder algunas preguntas. ¿El suelo es biodiverso? Hay distintos tipos de suelo en todo el Perú y el mundo. Arenosos formados de arena, arcillosos compuestos de arcilla, pedregosos, una mezcla de piedras y rocas, y humíferos formados por humus o tierra negra. El humus se forma cuando al suelo caen hojas, ramas o restos de animales que se descomponen a lo largo del tiempo. Es un abono natural que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. Sin embargo, si hay menos humus, pasará todo lo contrario, es decir, habrá escasez de plantas y otros seres. En general, el suelo es una capa de material suelto formada por minerales, materia orgánica, que son las ramas, hojas y restos de animales, aire y agua. Demora muchos años en formarse y en sus diversos tipos podemos encontrar diferentes seres vivos. El suelo es el lugar donde crecen las plantas y habitan una variedad de microorganismos, como los insectos, lombrices, hongos y bacterias. Para aprovecharlos en la agricultura debe contener minerales que sirven de alimento, tierra que retiene la humedad y microorganismos que ayudan a conservar sus propiedades. No te olvides que puedes ir subrayando las ideas que ayuden a explicar los resultados del experimento de Rosemary. Continuemos con la lectura. ¿De qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo? Los seres vivos aportan mucho para que un suelo sea habitable y proporcione alimentos. Por ejemplo, muchos brindan nutrientes para las plantas y a su vez estas son utilizadas en beneficio de otras especies. El suelo contiene entre sus partículas espacios donde viven muchos organismos. En algunos de ellos los podemos ver a simple vista, por ejemplo, a los animales, los hongos y las plantas que viven en la superficie del suelo. También existen otros seres que habitan en su interior, como la lombriz de tierra. Además, hay seres vivos que no podemos ver a simple vista, sino solo a través de un microscopio. Ellos son conocidos como microorganismos. Algunos ejemplos de microorganismos son las bacterias, ciertos tipos de protistas y variedades de hongos. Todos los seres vivos son muy diferentes entre sí, pero se necesitan mutuamente para subsistir. El suelo es el lugar donde muchos organismos encuentran nutrientes, contribuyen a la alimentación de otros organismos, hallan refugio, entre otros. ¿Por qué es importante el suelo para la agricultura? El suelo es el lugar donde crecen las plantas y habita una variedad de microorganismos, insectos, lombrices, hongos y bacterias. Es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo adecuadamente en la agricultura. Los seres vivos que habitan en el suelo enriquecen la calidad de este, pues producen desechos de varios tipos,
como hojas, ramas viejas, piel gastada, excrementos, entre otros. Además, con el paso del tiempo, los seres vivos mueren y dejan su cuerpo como residuo. Todos estos compuestos forman la materia orgánica. Hay un grupo de seres vivos llamados descomponedores que se encargan de limpiar los suelos de estos residuos. Los descomponedores son hongos y bacterias que se alimentan de la materia orgánica. Ellos toman los nutrientes que necesitan, transforman los restos que quedan y los dejan en el suelo o en el agua para que las plantas vuelvan a usarlos como nutrientes para crecer y desarrollarse. La materia orgánica en descomposición es abundante en los suelos del bosque, a diferencia de los suelos de otras zonas. Esa característica hace que el suelo del bosque sea fértil y albergue una gran variedad de seres vivos. Por ejemplo, las lombrices de tierra mezclan la tierra con sus movimientos y crean espacios habitables para otros organismos que también viven en el suelo. Observa la imagen. Los suelos naturalmente cubiertos de vegetación como plantas conservan su fertilidad. Las raíces de los árboles sujetan la tierra, mientras que las hojas y ramas de las copas suavizan el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. El humus es un abono natural que enriquece el suelo y aumenta su porosidad, porque absorbe el agua lentamente desde la superficie y la retiene. Así, el suelo permanece húmedo por más tiempo. El agua no se escurre y no se produce arrastre de la tierra. Cuidemos y aprovechemos bien el suelo en la agricultura. Subraya en el texto las ideas que te ayuden a explicar qué ocurrió en el experimento. Relaciona las ideas del texto con los resultados que obtuvo Rosemary y responde. ¿Cómo puedes explicar los resultados del experimento de Rosemary? Fundamenta tu respuesta. ¿Cómo lo podemos explicar? Muy bien, el resultado del experimento se debe a que las bolsitas de té filtrante se colocaron en diferentes suelos, uno fértil y el otro no. Y dime, ¿qué crees que el papá de Rosemary quiso demostrar con el experimento? ¿Qué quiso demostrar? Quiso demostrar que los suelos, según su tipo, tienen diferentes propiedades y componentes que ayudan a la descomposición de la materia. Si observas en la superficie y al interior de los suelos A y B, ¿quiénes viven en la superficie y al interior de ellos? En el suelo A, en la superficie, viven plantas y animales, ¿verdad? Y en su interior, lombrices y otros seres vivos. En el suelo B, no se observan plantas u otro ser vivo. Después del primer experimento, su papá le dijo a Rosemary que es necesario analizar si los suelos A y B son capaces de retener el agua. Además, le propuso tomar una muestra del suelo de un pastizal que se encuentra al lado del suelo B. A este suelo lo llamó suelo C, como puedes observar en la imagen. Así, Rosemary y su papá diseñaron y ejecutaron la siguiente experiencia. Agregaron en cada bolsita 250 mililitros de agua. Recuerda que tomaron muestras del suelo A, del suelo B y del suelo C. El resultado después de una hora fue el siguiente. En la tierra del suelo A solo dejó pasar 30 mililitros de agua. La tierra del suelo B solo dejó pasar 180 mililitros de agua. Y la tierra del suelo C solo dejó pasar 60 mililitros de agua. Después de haber observado la experiencia de Rosemary, ¿cuál de los suelos retiene mejor el agua y por qué? Muy bien. El suelo A retiene mejor el agua porque contiene humus, ¿verdad? Que es un abono natural que aumenta la porosidad del suelo, absorbiendo lentamente el agua desde la superficie y la retiene por más tiempo. Y dime, después de revisar información sobre el experimento que hizo Rosemary, es momento de escribir tu nueva explicación a la pregunta: ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo?
¿Cómo podemos responder ahora con una nueva explicación? Podemos decir que un suelo productivo debe tener la propiedad de retener la humedad, ser poroso y contener nutrientes y minerales que sirvan de alimento para otras plantas. Ahora que estás lista o listo, es momento de comparar tu explicación inicial con tu nueva explicación a la pregunta: ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Completa el siguiente esquema para compararlas. ¿Recuerdas cuál fue la explicación inicial? Claro, dijimos que el suelo adecuado para producir alimentos debe tener consistencia para retener la humedad, además debe ser rico en nutrientes. ¿Cuál es la nueva explicación? Ahora hemos complementado nuestra respuesta diciendo que un suelo productivo debe tener la propiedad de retener la humedad, ser poroso y contener nutrientes y minerales que sirvan de alimento. Ahora que ya estás en condiciones de ayudar a Rosemary a responder la pregunta ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo?, fundamenta tu respuesta con lo que has aprendido. Podemos decir que un suelo productivo debe tener la propiedad de retener la humedad, ser poroso y contener nutrientes y minerales, producto de la descomposición de materia orgánica, ya que esto servirá de alimento para las plantas. Reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué logros y dificultades tuviste en el desarrollo de tu plan de acción? Vas a anotar en tu cuaderno o en una hoja de reuso los logros que has obtenido, por ejemplo, toda la información que has recopilado el día de hoy. ¿Y cuáles han sido las dificultades? Quizás tuviste dificultad para responder las preguntas respecto al experimento que realizó Rosemary con su papá. Vas a completar también este cuadro, donde anotarás lo que antes pensabas respecto a la pregunta que nos formuló Rosemary y lo que piensas ahora, es decir, qué ideas que antes no tenías sobre el tema tienes ahora que desarrollaste la actividad. Vas a anotar todas tus respuestas y todas las nuevas ideas que tienes en esta parte. Por último, responde: ¿cómo deben ser los suelos para una buena agricultura? Según lo que hemos investigado el día de hoy, los suelos deben estar compuestos de materia orgánica necesaria para el crecimiento de las plantas. Debe ser firme y asegurar la suficiente cantidad de aire y agua para las raíces de las plantas, pero también debe evitar el exceso de agua. ¡Felicitaciones! Hemos llegado al final de la actividad. No olvides completar la reflexión de tus aprendizajes. Estoy muy contenta de haber compartido con ustedes este video. Espero que les sirva y que les ayude a responder la actividad del día de hoy. Cuídense mucho y nos estaremos encontrando en un próximo video con una nueva actividad de Aprendo en Casa.